lo dice el nombre de la carta, que es Corintios, es Pablo, ¿verdad? Sabemos que Pablo fue el que escribió esta carta a los Corintios. Esta fue su segunda carta, aunque dicen que hay dos cartas que están perdidas, pero no nos vamos a meter en eso porque nos podemos confundir. Pero esta fue la segunda carta que Pablo mandó a los Corintios y fue aproximadamente un año después de la primera carta que él había mandado entre los años 55 y 56 antes de Cristo, después de Cristo aproximadamente. Y la audiencia para quien iba dirigida esta carta fue a los cristianos que vivían en la ciudad de Corintio, ¿verdad? Que eran más que nada gentiles, porque sabemos que Pablo, él empezó hablándole a los judíos, pero los judíos no hicieron caso, entonces él decidió irse. Dios le mostró que tenía que ir a hablar a los gentiles, ¿verdad? Entonces él fundó la iglesia y también vamos a hablar un poquito del trasfondo de Corintios. No sé si se recuerdan que les dije que esta ciudad era muy próspera, era una ciudad cosmopolita donde había diversidad de personas, de culturas, y era una ciudad griega y fue en el primer siglo, ¿verdad? Entonces también Corintio era conocida por una diversidad cultural y también por sus desafíos morales que ellos tenían. Se recuerdan que les hablé de que había un templo donde había más de 1000 prostitutas y la gente pasaba por ahí, los marineros pasaban solamente a buscar placer. Entonces la ciudad de Corinto estaba con mucha depravación, ¿verdad? Y entonces el mundo entró a la iglesia de Corintio. Pablo estaba muy preocupado porque él como fundador de la iglesia estaba preocupado de que la iglesia se contaminara del mundo. Entonces él mandó la primera carta y también sabemos que él después de esa carta desde Macedonia, él escribe la segunda carta y él, como vimos la semana pasada, él esperaba tener buenas respuestas de la iglesia, ¿verdad? Pero como sabemos, no todos estaban arrepentidos, no todos estaban haciendo lo correcto, aunque Pablo ya les había hablado. Y también, bueno, vamos a ver. Yo dividí en tres secciones esta carta y Pablo escribe esta carta primeramente para confirmar su amor y su compromiso con la iglesia, porque él amaba la iglesia de Corintios. ¿Se recuerdan que les dije que él la fundó y él era como un padre espiritual? Él estaba preocupado por el crecimiento espiritual de esa iglesia, que esa iglesia diera frutos. Él estuvo más de un año y medio con ellos enseñándoles la palabra y ellos tenían que dar frutos porque escucharon la palabra de Dios. Entonces, la primera carta fue diseñada con tres secciones y una de ellas es primero, del capítulo 1 al 4, él aborda su reconciliación con los corintios porque tenían conflictos. Él les mandaba la carta, los corintios no hacían caso, eran muy rebeldes, entonces había un conflicto, ¿verdad? Y hay algo que dice que una carta dolorosa donde él mandó que con tristeza les manda a decir, porque Pablo se ponía triste al escuchar todo lo que la iglesia estaba haciendo y no hacían lo correcto. Y la segunda sección es de los capítulos 8 al 9 y él trata el tema de la generosidad olvidada. Y en el tercer punto es del capítulo 10 al 13, Pablo reta a los corintios que los rechazaban y Pablo confronta a una minoría rebelde dentro de la iglesia que estaban haciendo caso a apóstoles falsos que habían llegado ahí. Entonces comienzo con la reconciliación con los corintios. Pablo empieza agradeciéndole primeramente al Dios de toda misericordia y consolación. Dios es el que les había dado paz tanto a él como a la iglesia de Corinto, a todos los corintios, ¿verdad? En el transcurso de que ellos estaban en ese conflicto, dice, gracias que a Dios, el Dios de toda misericordia, quien les trajo paz a él y a los corintios durante el tiempo que estuvieron con conflictos. Él sabe que él sabía que las cosas entre ellos habían estado muy, muy tensas, ¿verdad? Había mucha presión para Pablo por todo lo que estaba pasando. Y también él les dice en Corintios 18, 3, 4 dice, bendito
sea Dios que nos consuela en nuestras aflicciones. Aquí él les dice esto porque es Dios el que les ha dado, cuando uno tiene un conflicto, uno no tiene paz. Entonces él alaba a Dios y dice, bendito sea el Dios de nuestras consolaciones. Entonces aquí también nos damos cuenta que él responde a, a los líderes. Había líderes que lo estaban rechazando a él. Los corintios empezaron a rechazarlo a él porque llegaron líderes, apóstoles que eran más elocuentes, que tenían dinero, y entonces ellos empezaron a rechazar a Pablo porque pensaban que Pablo era pobre, y como Pablo estaba teniendo muchas aflicciones, muchas tribulaciones, ellos decían que Pablo no era realmente un verdadero apóstol, un verdadero apóstol. Entonces, el verdadero liderazgo del cristiano no se trata de la fama que podamos nosotros tener. Él aquí les dice que el trabajo de Pablo no era ser impresionante o famoso, sino proclamar la persona de Jesús, que sí era el famoso, ¿verdad? Ellos aquí ponían a Pablo como que no era nada, lo estaban teniendo de menos, lo rechazaban. Y vemos que hacen una demanda también a Pablo donde le dicen que él tiene que presentar unas credenciales, y una credencial es lo que nos identifica, qué es lo que somos, y también cartas de recomendación. Pero Pablo eso le parece ridículo porque él les dice a ellos, Pablo le parece ridículo, entonces les dice que ellos mismos son la carta de recomendación escrita por el Espíritu. Y esto lo vemos en 2 Corintios 3:4, que dice así: ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta, una carta de Cristo expedida por escrita no con tinta, sino por el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Aquí él les habla y les dice que le están pidiendo que Pablo dé cartas de recomendación, que él se identifique, ¿verdad? Pero él le dice, ¿qué más yo les puedo decir si ustedes son esas cartas abiertas? Porque ahí en Corintio, como saben, había mucha perversidad y la iglesia se estaba contaminando. Pero al venir Pablo a predicarles la palabra, sabemos que la palabra tiene poder. Empezó a hacer cambios en la vida de los corintios. Y yo sé que hay gente que veía el cambio que estaba viendo en la vida de los corintios. Entonces él dice, yo no tengo por qué dar credenciales ni cartas, sino ustedes, todos ustedes son cartas, las cartas leídas, que todos podían ver realmente qué estaba pasando, que la palabra de Dios tenía poder para transformar las vidas. Entonces él les dice que es ridículo que le pidan eso porque ellos mismos son las cartas. Y yo me gusta cuando hablo de esto, comparar un poco con nuestra vida, porque nosotros también, esta palabra fue escrita para los corintios, pero también la podemos aplicar a nuestras vidas. Nosotros también, cada uno de nosotros somos cartas escritas. Cada persona que está a nuestro lado lee nuestra carta, nuestra credencial. ¿Qué somos? ¿Están leyendo a Cristo en tu vida? ¿Tú estás haciendo esa carta escrita no por tinta, sino por el Espíritu? Reflexionemos en eso y veamos, porque se dice que hay 4 evangelios, ¿verdad? Esto lo escuché de un comentario que dice, hay 4 evangelios, que son 4 evangelios, pero falta uno, que es nuestra vida. Nosotros somos un evangelio. Toda la gente que está a nuestro alrededor, antes de escuchar ese evangelio, va a ver nuestro evangelio. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué estamos nosotros reflejando? Si realmente las personas que están a nuestro lado pueden decir, yo deseo lo que esa persona, el cambio que esa persona tuvo. Las personas saben acerca de nuestro testimonio, cómo éramos antes y cómo ahora Dios nos haya ido transformando. Eso es lo que nosotros tenemos que ser para los demás. Cartas abiertas donde ellos lean a Jesucristo, lean el poder de Dios y realmente ellos quieran venir y querer eso, que digan qué es lo que hace que esa persona sea así. Entonces mi invitación es a que nosotros podamos
ser esas cartas, cartas escritas por el Espíritu de Dios. En el antiguo, em, perdón, es que no puedo ver muy bien porque la luz me da así y como que se me borra la vista. Pablo cita a los profetas en Jeremías y en Ezequiel 36 y 31 también, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos como su pueblo del nuevo pacto. Sabemos que ya Jeremías y Ezequiel habían hablado de que se iba a escribir en nuestros corazones, ¿verdad? Esa palabra, y eso es en el nuevo pacto, y él los nombra ahí. Entonces los corintios nos deberían estar pidiendo ya más pruebas de eso, porque ya hasta los profetas lo habían dicho. Pablo les hace mención del nuevo pacto. Ahí en todo ese versículo, Pablo les empieza a hacer mención del nuevo pacto. Pablo hace una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto sabemos que es entre Dios y Israel y el mediador era Moisés. Pero sabemos que ahora en el nuevo pacto es entre Dios y los corintios, ahora con nosotros los hombres, y el mediador, ¿quién es? Jesucristo ahora es el mediador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Las leyes del pacto antiguo sabemos que fueron inciertas, que la ley no hizo nada, no pudo transformar al ser humano, ¿verdad? Verdaderamente no transformó a Israel. En el antiguo pacto, en el hecho que sabemos que fue hecho en el monte Sinaí, sabemos que dice la palabra de Dios ahí en Corintios que fue un pacto glorioso. Y glorioso quiere decir que tenía brillo, que tenía luz. Tanto que hizo Moisés, que Moisés, ¿se acuerdan que bajara cuando recibió los 10 mandamientos y él bajó? Dice que su rostro tenía tanto brillo que era la gloria de Dios que se reflejaba, que tenía que ponerse un velo. Pero esa gloria sabemos que no era duradera, esa gloria era eventual y por eso era el velo, porque eso representaba que esa gloria solamente era temporal, pero era una sombra de la gloria que iba a venir, que era verdadera, que era a través de Jesucristo. Pero esa gloria sabemos que se desvaneció, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, en comparación, aún todavía dice en Corintios que aún es más gloriosa. ¿Y por qué? Porque Jesús resucitado está a la misma gloria de Dios y vive para siempre. Y es su espíritu el que ahora está transformando a su pueblo. Entonces, esa gloria es el espíritu ahora, ya no la ley, ya no el pacto de antes, sino es ahora que se está transformando a través de Jesucristo, que es a través del nuevo pacto que tenemos. Y también la meta perdón, la meta del Padre es que su vida, su ministerio, imiten a la cruz. Bueno, aquí Pablo, la meta de él es que ellos, los corintios, también puedan imitar su ministerio de él, porque Pablo imitó la cruz. Él habló acerca de la cruz, del mensaje de la cruz, ¿verdad? Y el pueblo demostró con su manera de vivir que realmente ellos no estaban cambiando, ellos no estaban haciendo lo que Pablo les decía. Y que los corintios tenían que llegar a ese punto. Pablo demuestra con su manera de vivir y liderar al pueblo de que él estaba representado auténticamente a Jesús crucificado. Y Pablo realmente quiere reconocer con los corintios, pero hasta que ellos realmente Pablo quería hacer esa reconciliación con los corintios, pero él no lo iba a hacer hasta que ellos realmente cambiaran, porque estos corintios hacían una cosa, hacían otra y realmente no estaban dando fruto. Y se guiaban por Jesús y su sacrificio, lo que significa la cruz. En los siguientes capítulos, en el 8 y el 9, empieza a tratar el tema de la generosidad que ellos habían olvidado. Los cristianos en Jerusalén cayeron en una pobreza, en una hambruna, entonces eran parte de una iglesia, ¿verdad? Y Pablo estaba reuniendo lo que era una ofrenda para ayudar, para sostener a los de Jerusalén.
Y los corintios, por estar entre esas discusiones con Pablo, ellos no guardaron ese dinero que Pablo les había pedido, no solo a los corintios, sino a todas las iglesias que pudieran dar un regalo en representación de la unidad con Jesucristo. Y ellos se les olvidó, no dieron, no, por estar ocupados, se les olvidó dar para poder sostener, ayudar a esta iglesia que estaba pasando esa hambruna en Jerusalén. Pero ellos, como les digo, ellos no lo dieron. Entonces aquí Pablo está hablando de que ellos tenían que reflejar también el mensaje de la cruz, todo esto dando. Él ya les había hablado en la primera carta de que es bueno dar, que refleja nuestra fe realmente cuando nosotros damos, ¿verdad? Entonces también nosotros, esto nos habla de que nosotros también, a veces por estar ocupados, haciendo otras cosas, se nos olvida, como cuando nos toca dar para los misioneros, ¿verdad? Estamos ocupados y venimos y se nos olvidó traer el dinero para las misiones. Entonces, que eso no nos, ese tipo de cosas no nos quiten el dar, porque el dar refleja realmente la fe que nosotros tenemos hacia Dios y que es muy bonito dar, es mejor dar que recibir. Y Dios se agrada cuando nosotros damos con un corazón sincero. Y Pablo les dice a ellos, ustedes no conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Y en 2 Corintios 8:9 dice, porque porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él cuenta a través de esa metáfora financiera de que Jesús dice, siendo glorioso, lleno de riquezas, de honor, Él murió en la cruz para que nosotros, para que ustedes, les dice, sean ricos. Y ellos eran pobres, ¿por qué? Porque estaban en pecados, en delitos, dice, pero que Él, Jesucristo, murió para que nosotros seamos ricos y les hace ver acerca de que ellos tienen que dar, ¿verdad? Y también en los capítulos 10 al 12, en esta última sección, Pablo se enfoca en una fuente principal del conflicto que tenía con los corintios, a que en ellos llamaban, esto es casi a los finales capítulos, donde vemos que aparecen los superapóstoles que Pablo les decía. ¿Y quién eran ellos? Ellos llegaron a Corintio, primeramente ellos proclamándose a ellos mismos, haciéndose como una vanagloria, ¿verdad? De que ellos sabían mucho, de que eran muy elocuentes, ellos tenían supuestamente dinero, sabían la ley, como que querían hacer de menos a Pablo ellos y compararse con él y hablaron mal de Pablo diciendo que él no tenía esas credenciales, ¿verdad? Entonces, Pablo, aquí vemos que yo puse, ¿quién era Pablo? Pablo fue un fariseo y sabemos que él tenía conocimiento sobre la Torá. Él fue un alumno de Gamaliel y también estuvo con Jesús resucitado. Él nunca pidió dinero para él, o sea, pidió dinero para apoyar a otros, pero él nunca pidió dinero para él mismo, porque Pablo, sabemos en la primera carta a los Corintios, que él trabajaba haciendo tiendas. Entonces, él ganaba su propio dinero, él nunca pidió dinero por predicar. Sin en cambio, estos apóstoles falsos que llegaron ahí, ellos cobraban por predicar y estaban tomando ventaja de la iglesia de Corintio cobrándoles, ¿verdad? Entonces, pues no se podía comparar ni decir que Pablo no era un apóstol, porque ellos vemos que Pablo tiene muchos más antecedentes de ser un verdadero apóstol que los otros solamente estaban tomando ventaja. Y así mismo sabemos que en estos tiempos hay falsos maestros, hay falsos apóstoles que lucran con el evangelio, que toman las cosas de Dios para que les den dinero y ellos ganar ventaja en eso, ¿verdad? Pero este no era el caso de Pablo, sino que él realmente él tenía todo eso. Y lo más importante que Pablo dice es que su vida, lo más importante que podemos ver aquí es de que Pablo entregó toda su vida entera a Jesús. Vemos desde el principio de la carta y en las otras iglesias que él fundó,
Él sacrificó su comodidad, su estabilidad, y él se dio por la iglesia. Él siempre se dio por el ministerio para servir a Jesucristo, ¿verdad? Pablo dice que se niega de presumir, a pesar de que él tenía todas estas cosas, que él era fariseo de fariseos, que estuvo con Jesucristo y todo eso, él podía gloriarse de eso, pero él dijo que no lo iba a hacer, porque esas no son las cosas que realmente le importan o deberían importar en nuestra vida. A veces nosotros también podemos decir, oh, yo fui al instituto, yo hablo esto, hablo el otro, yo sé mucho, vanagloriarnos de lo que nosotros sabemos, pero realmente Pablo aquí nos enseña que eso no tiene ningún valor, no tiene nada de valor de que nosotros tengamos todo eso, aunque sí puede servir, pero no tenemos que gloriarnos en eso, ¿verdad? En lugar de eso, dice que él le gusta resaltar de lo imperfecto que él era, porque él siempre decía que él era de los apóstoles el más pequeño, que él no era digno, y también él era muy humilde, él nunca se puso como los otros apóstoles diciendo, oh, yo esto, yo el otro. Y él quería resaltar de lo imperfecto que era, pero también reconocía que él era débil, porque ¿se acuerdan cuando dice en el versículo que mi poder se perfecciona en tu debilidad? En el amor, en la misericordia de Jesús, también él se gloriaba en eso, porque al él pasar todas estas cosas, sufrimiento, tribulación, sabemos que Pablo sufrió. Él fue un misionero y él sufrió, él no, como les dije, él no tuvo un lugar estable, él no tenía ni siquiera quizá mucho dinero, y él sacrificó toda su vida por servir a Cristo. Entonces, él no tenía nada de eso, pero él sí sentía en medio de todas esas tribulaciones el amor, la misericordia de Jesús, que siempre estuvieron con él. Y como una vez Jesús le dijo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la promesa que Dios le dio a Pablo, y también sabemos que él habla de un aguijón que no sabemos específicamente qué es, pero aquí es donde dice que bástate mi gracia, ¿verdad? Así nosotros también podemos tener algo y el Señor nos dice, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Permítanme tantito. Y yo quería hablarles un poquito, ya que hablamos del nuevo pacto, quería leerles un versículo que está en Primera de Corintios 3. Voy a leerlo desde el 3. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, como no será más bien con la gloria del misterio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el misterio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esto, respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó,
porque en el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubriendo el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo de estos está puesto sobre sus corazón, el corazón de ellos, pero cuando se conviertan a el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. Y aquí en la parte donde habla que dice que si somos competentes, dice que Pablo sabía que él no era competente por sí mismo, pero que esa competencia que Dios le había dado, con esa competencia es con el que él hizo su ministerio. Y así nosotros mismos, quizá nosotros digamos, yo no soy competente para hacer el ministerio del Señor, yo no soy competente para predicar, pero sí somos competentes porque estamos llamados a ser competentes para nosotros predicar ese nuevo pacto. Nosotros tenemos esa competencia, somos competentes no por nosotros, sino a través de Cristo. Y aquí todo esto habla del nuevo pacto. Nosotros ya hemos visto acerca mucho del nuevo pacto. Entonces nosotros, nuestro deber es predicar ese nuevo pacto que el Señor quiere. Dice que el velo ya nos fue quitado a nosotros. Ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora nosotros nos relacionamos con Dios ya no a través del viejo pacto, sino el nuevo pacto. Entonces, todo esto que de Corintios nos habla acerca del nuevo pacto que nosotros ya hemos estudiado. Y yo quería decirles eso, que Dios nos ha dado esa competencia. Hablamos la semana pasada de que es tiempo de que prediquemos, de que es tiempo que vayamos a hacer el ministerio que el Señor nos ha puesto, el ministerio de la reconciliación. Pero muchas veces el enemigo viene y nos hace sentir que nosotros no somos aptos, que nosotros no somos competentes, y en realidad no lo somos. Humanamente no tenemos esa competencia, no sabemos cómo hacerlo. Humanamente yo aquí a veces me siento, no soy competente, pero dice que el Señor siempre nos va a mover a hacer algo donde Él se manifieste y nosotros digamos, ciertamente yo no soy competente, pero Dios me hace competente para yo poder venir y pararme aquí enfrente y predicar y hablar de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos esa competencia gracias al Señor. Y yo les animo a que nosotros, aunque no nos sintamos competentes, sepamos que Dios ya nos hizo competentes y que estamos aptos para ir y para predicar, estamos aptos para venir y hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio tiene poder. No soy yo, no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice y es ahí donde está el poder. Entonces también Pablo concluye con la carta con una demanda de advertencia, no, una moderada advertencia a los corintios sobre la necesidad de que ellos necesitan examinarse. Estos puntos que yo hablé no son exactamente de lo que se habla, hay muchos más puntos, hay muchas más cosas de las que puede hablar, pero el tiempo es muy, muy corto, ¿verdad? Para avanzar en todo esto, pero sí quería hablarles como a grandes rasgos de las cosas importantes, ¿no? Y una de las primeras es que él quería reconciliarse con los corintios, les mostró su amor y su interés por ellos. La otra es de que él les habló de que no se olvidaran de ser esos dadores alegres, de dar, de siempre estar animados a dar y dar con ese amor, sabiendo que es para otras personas que igual sirven al Señor, que siempre seamos dadivosos. Ese es algo que yo quiero animarles a que nosotros podamos tener ese corazón de dar. Pablo les animó a los corintios a que dieran, a que no se olvidaran, ¿verdad? Y que Dios ama al dador alegre. Y la otra es que confrontó a esos falsos apóstoles que estaban ahí intrometiéndose en la iglesia, y él realmente les demuestra que él defiende su ministerio y su autoridad por medio de la palabra de Dios, y nos damos cuenta que no pudieron contra Pablo porque realmente él tenía muchas cosas que lo hacían realmente saber que Dios fue el que lo llamó, y dice que él fue el que fue por causa de Dios, fue el que lo llamó, nadie más, él no se puso, fue Dios. Entonces, él les hace esta moderada advertencia
sobre su necesidad de examinarse, o sea, de examinarse es de analizarnos, ¿verdad? De ver realmente en qué estaban fallando, en qué, si realmente ellos habían ya hecho todo lo que Dios les había pedido. También les hace que ellos puedan examinarse con el desprecio que ellos tienen hacia Pablo, ¿verdad? ¿Por qué tenían ese desprecio? Porque habían prestado oído a esos falsos apóstoles. Entonces nosotros no tenemos que prestar oídos a las cosas que nos hagan a veces echar de menos. ¿Se acuerdan en la primera carta donde había ese conflicto, donde unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos? Entonces no debe de haber ese tipo de favoritismos o cosas que nosotros querramos, o a mí me gusta este pastor, o este pastor y esto. No, simplemente nosotros, nuestra mirada es Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Claro que sí hay muy buenos predicadores, muy buenos maestros, pero nosotros siempre vamos a darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y saber que Dios usa pues a esos predicadores. Y también les anima en su manera, que ellos examinen su manera de vivir, cómo estaban viviendo ellos, si seguían haciendo lo que los corintios hacían, seguían desviándose, si seguían teniendo chismes, si seguían teniendo, en el culto había desorden, se llevaban a los juzgados, ¿verdad? Y también había mucha inmoralidad sexual. Entonces también él les anima a que ellos se examinen su manera de vivir y también de su amor por ser su amor por su por los superapóstoles, que les dije que no tenemos que idolatrar a ninguna otra persona. Y así también nosotros debemos de examinar cómo está nuestra vida, de cómo estamos viviendo, si estamos viviendo realmente como Dios quiere que nosotros vivamos, estamos viviendo conforme el mundo. En este caso, los corintios estaban viviendo conforme el mundo, ¿verdad? Porque vemos aquí que no todos cambiaron, algunos sí, otros no, unos habían cambiado, pero todavía tenían como su inclinación a otras cosas. Entonces Pablo les hace este llamado de que ellos se examinen y nosotros también tenemos que examinar cómo está nuestra vida, si nosotros realmente estamos viviendo conforme quiere Dios. Y también, en esencia, quién era. Todo esto muestra que ellos, cuando Pablo se da cuenta que ellos no habían cambiado, él se da cuenta que realmente los corintios no estaban teniendo la esencia de quién realmente era Jesucristo, porque cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, nuestra vida tiene que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio. La gente tiene que ver que nosotros ya no estamos igual, como les dije, somos esas cartas abiertas y tienen que ver un cambio. Y dice, puesto que no estaban viviendo como seguidores transformados de Jesús. Los corintios no estaban viviendo, como les dije, al 100% transformados, como era cuando Jesús viene a tu vida y te cambia, ¿verdad? Les hace al final una vez más una invitación de que ellos puedan humillarse a sí mismos delante del Señor Jesús. O sea, Pablo todavía les da ese ánimo de que se humillen, de que se vuelvan y de que regresen a Jesús. Entonces, nos damos cuenta en conclusión que Segunda de Corintios nos ofrece un panorama muy, muy abierto de la vida de Pablo. Aquí más que nada esta carta, Pablo revela realmente cómo eran sus emociones, sus sufrimientos que tuvo, pero también la esperanza que él tuvo, ¿verdad? Aunque él tuvo sufrimiento, padeció y todo, él siempre tuvo la esperanza en Cristo y sabía que era por Jesucristo que él estaba eh, viviendo así, pero que valía la pena y que iba a tener una recompensa y que estaba haciendo de acuerdo a lo que Jesús, porque si Jesús vino y padeció, los demás apóstoles igual padecieron, yo creo que Pablo ha de haber dicho, ¿por qué yo no? Y él todo lo que él padecía no lo veía como, hoy estoy sufriendo, me está pasando esto, sino él se sentía gozoso porque sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Nosotros a veces nos pasa algo y decimos, ay, ¿por qué? Y no queremos que nos pase absolutamente nada. Pero nosotros como servidores de Jesús, como seguidores, como apóstoles, sí, como seguidores de Jesús, nos van a tocar cosas.
y más cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos cambios en nuestra vida, vamos a tener persecución. Nos van a criticar, muchas veces hasta nos van a rechazar, pero no nos preocupemos porque el Señor sabe realmente. Cuando sí hagamos algo que es por nosotros, no digamos, ¿sabes por qué? No, es porque nosotros nos buscamos algo y pues sí, la gente nos va a criticar o nos van a rechazar, pero cuando nos critiquen porque nosotros servimos a Cristo, hay que sentirnos tranquilos. Y también Pablo les habla de una paradoja, y aquí paradoja quiere decir una afirmación que contiene un elemento aparentemente contradictorio, pero que puede ser cierto. Y la paradoja que él les presenta es de la cruz, que Jesús murió, ¿verdad? ¿Y qué hace que ese mensaje de la cruz que reta nuestros valores? El mensaje de la cruz a nosotros y a los corintios quería que eso rete nuestros valores. ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo y cómo vemos al mundo también? Los reta eso, cómo están viendo al mundo, cómo nosotros vemos al mundo. ¿Amamos más al mundo o nosotros estamos de acuerdo a, queremos no estar en el mundo, sino no seguir al mundo, sino seguir a Cristo, ¿verdad? Pues Dios dice, valora la humildad y la debilidad. Aquí nos damos cuenta que Dios valoraba la humildad que Pablo tuvo y también su debilidad, y así también con nosotros Dios valora que nosotros seamos personas humildes, no que seamos altivos, no que nos creamos mucho, y también pues la debilidad que sabe que, como les digo, de que nosotros no nos sentimos capaces, pero que decimos, lo voy a hacer porque en Dios estoy capacitado. En esa debilidad Dios sí se agrada de que nosotros le digamos, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y dice, porque su amor y su poder se dieron a conocer a través del sufrimiento y la muerte y la resurrección de Jesús. Sabemos que Dios nos mostró su poder a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y la cruz también nos muestra el poder transformador y la presencia del Espíritu para darnos poder a los que le seguimos, a los que le servimos, a los seguidores de Jesús, para que tengamos la, el poder de Dios para dar nosotros a conocer la palabra, de vivir y lo hagamos no por nuestras fuerzas, sino por el, como les dije, por medio del Espíritu Santo. Entonces, esta es una de las cartas que me tocó a mí dar. Espero que haya sido de ayuda, que no los confunda, porque de repente me confundo con la primera carta, pero en grandes rasgos es esto, de que Pablo les hace mención del nuevo pacto comparado con el antiguo pacto y el valor que tiene, y no que el otro pacto sea abolido, sino que ese pacto ya no sirve, pero que la ley nos revela realmente el pecado y que Jesucristo Él vino a cumplir la ley también. Entonces nosotros meditemos en estas cartas también, si queremos seguir aprendiendo, si queremos seguir sabiendo más acerca de Pablo. Pablo fue un misionero de mucho valor, de mucho, realmente digo, el amor que tenía Pablo por el ministerio es algo que nos quedamos cortitos, porque él iba de un lugar a otro, fundaba una iglesia, hacía, o sea, fueron muchas cosas, y cuando nosotros aprendemos de estos apóstoles, estas cartas, no es solamente para que lo tengamos como una historia o de lo que pasó o aprender, sino que nosotros, como les dije la semana pasada, Dios usó a los apóstoles en este tiempo, nosotros aquí en este tiempo Dios nos quiere usar. Y así igual, es el mismo Dios de Pablo, es el mismo Dios de nosotros. Entonces, nosotros si queremos realmente ser servidores, ser misioneros y tener ese amor que tuvo Pablo para la obra, leamos estas cartas, nos van a ayudar, yo pienso que bastante, y vamos a seguir aprendiendo de otras cartas paulinas que Pablo escribió, pero por lo mientras a mí me tocó dar estas y espero que haya sido de bendición. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Sabemos que
Tú usaste, Señor, a Pablo, mi Dios amado, y es un gran ejemplo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque él tuvo ese amor, Padre Santo, para la iglesia, Señor, y aún ahora en este tiempo, esas cartas, Señor, son de mucha bendición para nuestra vida, Señor, donde tú nos muestras ese amor, Padre Santo, que tuviste, Señor, ese mensaje de la cruz, Padre amado, ese nuevo pacto que tú hiciste con tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has revelado tu palabra, Señor. Te pido que tú nos ayudes en este día, Padre, a que lo que hayamos aprendido, Señor, lo pongamos en práctica, Señor Jesús, que podamos, Señor, tener ese corazón de ser un misionero, Padre amado, de dar para tu obra, mi Dios bendito. Ayúdanos a que podamos ser siempre, Señor, esos dadores alegres que tú quieres, mi Dios, y así también, Padre Santo, para que nosotros seamos, Señor, como tú quieres cada día, Señor, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe, mi Dios amado. Llénanos de tu poder, Señor, y ayúdanos para que nosotros podamos servirte, Señor. Aquí en tu palabra tú dices que somos capaces. Tú nos has dado esa capacidad, Señor, y ayúdanos a ir a predicar con esa capacidad, Señor, las buenas nuevas de salvación, Padre. Que cada uno de los que estamos aquí podamos salir, Señor, bendecidos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor bendito, y que tú también, Señor, quieres usarnos así como a Pablo lo usaste, Señor, llevando las buenas nuevas de salvación, Señor, llevando también, Señor, mensaje, palabra de vida, el la palabra que transforma vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, como decía aquí Pablo, nosotros somos esas cartas abiertas donde la gente ve, Señor, escritas, no por tinta, sino por el Espíritu Santo, Señor, que los que están a nuestro alrededor puedan ver realmente, Señor, que tú vives en nosotros, Señor, que realmente nuestras vidas, Señor, se refleje a Cristo, que realmente nosotros podamos vivir conforme tú quieres que vivamos, Señor. Límpianos, Padre Santo, y ayúdanos a cada día a ser mejores para servirte en el ministerio que tú nos has puesto, Padre. Te pido por mis hermanos, por mí, Señor, y que tú nos ayudes a ser fuertes, valientes, Señor, decididos, esos guerreros que tú quieres, Padre, para llevar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y dejamos todo esto en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.